Mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros y como le íbamos adelantando y como es habitual a esta hora de la tarde, nos vamos a nuestra mesa de análisis. Por ello le doy la bienvenida a David Taboada, presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad ACE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, David. Gracias por invitarme a tu mesa de análisis, Alberto. Y también nos acompaña Emilio Saldaña, analista de tecnologías para la información. Un gustazo verte nuevamente, Emilio. Un placer saludarte, Alberto, y a tu audiencia, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, David. Vamos a hablar de la legislación de los en torno a toda esta violencia, inseguridad, delincuencia que hay en el ciberespacio, pero primero quisiera poner en contexto cómo nos encontramos como país, David. Somos un país que utiliza mucho el Internet, tenemos muchos dispositivos. ¿La población está muy involucrada a estas tecnologías? Sí, existe una alta penetración de la tecnología de la información. Hay que tomar en cuenta que no solamente estamos considerando computadoras de escritorio o notebooks, hay que tomar en cuenta que lo que la gente comúnmente le llama teléfono celular, en realidad es una computadora portátil que, sin embargo, lo que tiene es una aplicación que te da la funcionalidad del teléfono, pero en esencia es un equipo de cómputo portátil. Entonces, prácticamente todos los usuarios de teléfonos inteligentes se agregan a la gran cantidad de usuarios de computadoras personales y pues sí, en México existe una muy alta penetración. Emilio Saldaña, recuerdo aquellos tiempos cuando convivíamos en el 2001, 2002, cuando esta ventana al conocimiento, esta ventana a la información estaba incipiente, pero se veía larguísima. Ya han pasado casi 20 años, Emilio. México se adaptó muy bien a estas nuevas tecnologías. Sí, totalmente. Incluso algo que estaba resaltando David y que me permito hacer énfasis en ello, porque coincido muchísimo, es que hoy, por ejemplo, la cobertura en teléfonos celulares está acercándose prácticamente a esa ansiadísima cobertura total. Estamos hablando de que prácticamente hoy casi cada 9 de 10 mexicanos tienen algún tipo de aparato, particularmente un teléfono celular, un teléfono inteligente que los conecte a Internet. Y de 20 años a la fecha, lo que hemos visto es que la red, Internet, y los múltiples servicios se han venido integrando a nuestra vida cotidiana en múltiples formas, pero en todos los aspectos, desde, por supuesto, la participación política y ciudadana que hoy podemos hacer a través de las redes sociales y que hemos visto que ha funcionado muy bien para podernos acercar y comunicar con algún funcionario o con algún político, pero también hemos visto crecer los servicios de banca, los servicios de redes sociales en términos de todo tipo y diversión que podamos imaginar, por supuesto, el entretenimiento y la convivencia. Y en todo esto resaltaba también David, y también hago énfasis en ello, además hoy se conectan computadoras, teléfonos celulares, pero también se conecta literalmente, y parecería broma, nuestra licuadora, nuestro refrigerador, nuestro horno de microondas, nuestro reloj, nuestros distintos dispositivos que hoy, con esta tendencia del Internet de las cosas, cada vez más podemos controlar incluso la luz de nuestra casa desde nuestro teléfono celular, y hasta hace poco tiempo esto habría sonado casi a ciencia ficción, don Alberto, pero sí, ha crecido de forma increíble. Y además, consideremos que los 2 últimos años derivados de la pandemia, hemos sufrido a nivel mundial, y México no fue evidentemente la excepción, un proceso de digitalización acelerado y obligado que nos aventó, digamos, hacia el frente unos 5 años al menos en adopción tecnológica. Hoy hacemos cosas que habríamos a lo mejor tomado unos 5 años para normalizarlas. Exactamente, fíjate, fue parte de esa reacción de la pandemia, que todos teníamos que estar en contacto. Y las videollamadas se hicieron, pero sumamente populares. Desafortunadamente, conforme va creciendo esta gran ventana que es el Internet, una ventana para el conocimiento, para la información, para la comunicación con familiares prácticamente en cualquier parte del mundo, pues bueno, los malos, eso siempre aparecen, y aunque los regañen en sus casas y sus mamás les diga que no lo hagan, los delitos también van presentándose. David, ¿cuáles son los principales delitos que se cometen en la red aquí en México?
Bueno, fraude y extorsión, por ejemplo, sobre todo a los usuarios de teléfonos inteligentes, eso es algo que tiene las más altas cifras. Pero no hay que olvidar también que además de las personas, las organizaciones son atacadas, particularmente empresas, instituciones del sector privado, de muchas maneras son atacadas. Y podemos hablar desde la suplantación de la identidad corporativa, porque de pronto alguien levanta un sitio web que parece que es el de una empresa legítima, sin embargo, ahí buscan hacer negociaciones ilícitas, como por ejemplo, publican que hay una empresa que está ofreciendo en remate los vehículos de sus directivos y que los están ofreciendo de manera muy económica. Y es un fraude porque pues el dinero se deposita en otro lugar, no en la tesorería de la empresa. Hemos visto casos también de empresas que tienen sitios web que están rematando su mercancía. Y entonces pues hay gente que piensa que eso es un muy buen negocio. Sin embargo, cuando ya después de que depositaron el dinero en una cuenta del criminal y van y buscan obtener la mercancía, pues evidentemente ahí hay un conflicto, ¿no? Y eso es algo que está ocurriendo de manera muy común, pero en las organizaciones, además de este tipo de estafas, también lo que ocurre con una gran incidencia, sobre todo en los últimos 2 años, ha sido el ransomware. Es decir, una técnica mediante la cual se cifra la información, es decir, la información queda inaccesible para la empresa porque queda codificada de una manera en la que ya no se puede leer y entonces la empresa deja de operar. Esa es generalmente la implicación de sufrir un ataque de ransomware, que una parte de las operaciones o quizás toda la empresa deja de operar. Sí. Y entonces el criminal, el atacante, lo que hace es pedir un rescate y de esa manera pues extorsionan a la empresa pidiéndole que les pague un dinero y entonces él les regresa la información. Entonces estos son algunos de los delitos más comunes. Exactamente. Emilio, la primera instancia cuando uno es víctima del delito de manera presencial en el mundo real y en el mundo cibernético, pues bueno, es la policía. ¿Cómo estamos en estos momentos en cuanto a la policía cibernética? La gente no confía, a lo mejor no conoce que hay este tipo de policía especializada. Sí. ¿Cómo nos encontramos? Esto es buenísimo que lo comentes porque, en efecto, a veces pensamos que los incidentes cuando suceden en Internet pareciera que sucedieran en términos de legales o de policía en otro universo, y no es así. En realidad, muchos de los delitos que suceden hoy dentro del entorno digital están ya tipificados y están reconocidos, y de hecho hoy son objeto de algo interesante, importantísimo para poderlo compartir con tu audiencia, señor. Se está integrando a nivel nacional, de manera federal, un registro nacional de incidentes cibernéticos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto quiere decir lo siguiente, señor. Lo que están haciendo es recolectar en todos los estados las incidencias de los distintos tipos de incidentes cibernéticos, como los que nos estaba comentando David hace unos momentos, los intentos de robo de identidad, los fraudes, los robos de cuentas o accesos no autorizados a sistemas, y a través de construir una base de datos nacional que esté constantemente actualizada de lo que está pasando, la Secretaría de Seguridad está apostando por algo que me llama la atención y lo veo positivo: la posibilidad de entender, como en todo, los biorritmos que tienen los incidentes, es decir, el robo de datos para poder desfalcarnos en términos de dinero, como puede imaginar nuestra audiencia, crecen particularmente en aquellas fechas en las que tenemos nuestros aguinaldos o en aquellas fechas de quincenas, por ejemplo, a diferencia de los intentos de robo de información o el crecimiento de ataques, por ejemplo, en términos de bullying o de acoso, que pueden tener relaciones con distintos tipos de eventos, por ejemplo, los electorales, por nombrar alguno, que sean populares, pero también el fútbol, el caso que vimos hace unos días, da para el seguimiento que hay en términos de acoso en redes sociales por insultos y por amenazas recibidas por el tipo de playera futbolística que traigas. Ahora,
un énfasis importante en esto para terminar de responder la pregunta, señores. Existe hoy una policía cibernética y se están llevando a cabo esfuerzos para poder coordinar correctamente los distintos niveles que hay de policía, incluido hasta llegar a un juzgado, para poder darle seguimiento a un evento. Y aquí yo le quería recomendar a la audiencia muy rápidamente algo. Cuando suceda un incidente cibernético, a veces la primera acción que se nos ocurre hacer es eliminar, en el enojo de un ataque o un acoso, por ejemplo, eliminar los mensajes. Lo que se sugiere hoy día es que guardemos toda la información posible en nuestra computadora de un evento cibernético que consideremos ilegal, porque esto será lo primerito que nos puedan pedir las autoridades para precisamente a partir de ahí poder iniciar una carpeta de investigación y dar seguimiento a un caso. Exactamente. David, ¿cuál es la situación de nuestro poder legislativo, nuestros diputados? ¿Qué tanto han avanzado en esta materia? Delitos en el ciberespacio. ¿El Código Penal ya lo han adaptado? ¿Cómo estamos en estos momentos para que la ciudadanía sepa si realmente las leyes los están protegiendo? Bueno, hay delitos que independientemente en dónde se cometan, son delitos. Es decir, si yo robo dinero de una cuenta bancaria o te lo robo de una manera digital, o si yo saco el dinero de tu cartera, ese es robo de cualquier manera. El medio por el cual se realiza o la forma en la que se hace, pues eso no tiene nada que ver con la forma en la que la ley lo va a procesar. Sí tiene que ver con la forma en la que se va a investigar, pero no en la forma en la que se va a procesar. Aquí tengo que traer un tema nuevo a la mesa y que tiene que ver, Alberto, con la procedencia del criminal. Es decir, en México no solamente es mexicanos robándole a mexicanos o mexicanos estafando a mexicanos. Internet habilita que desde cualquier parte del mundo puedan estarte atacando. Entonces, habría que distinguir del extranjero del nacional. Ahora, ¿qué pasa si fuiste víctima de un delito perpetrado por un extranjero? Hoy en día, México se quedó, voy a decirlo así, a la mitad de un proceso de integración del Convenio de Budapest, que es un acuerdo internacional en el que los países firmantes de ese acuerdo y que han homologado sus legislaciones para la tipificación de delitos, pueden ellos intercambiar información, inclusive apoyarse mutuamente. Ha habido incluso esfuerzos internacionales en donde varios países han colaborado y se han atrapado a algunos criminales que han extorsionado con muchísimo dinero a empresas de todo el mundo, con casos de ransomware, por ejemplo. Entonces, esa colaboración a la que pudiéramos tener acceso, no la tenemos hoy en día porque hay una tarea que todavía se tiene que realizar en el Congreso de la Unión. Y en ese sentido, tomando en cuenta, Alberto, tu amplísima audiencia, pues me permito hacer un llamado a cualquier persona que colabore con el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, ya sean diputados o senadores o personas de su staff, tomen nota. México está sufriendo mucho del ataque de los extranjeros en el ciberespacio y no tenemos un mecanismo para poder salir a perseguirlos. Y esa es una parte importante. Válgame, sí es algo en lo que se tiene que trabajar, Emilio, esta situación, que particularmente son delitos independientemente a través de dónde se ejecuten, pero particularmente los delitos en el ciberespacio dejan huella, o al menos eso creemos todos, de que el que navega en Internet deja huella por todos lados y por ahí se podría ir rastreando a los delincuentes, pero ¿hay expertos que pueden eliminar esas huellas? O sea, ¿esto se puede quedar impune algún delito de fraude, no saber de dónde proviene? ¿Cómo está en la realidad esto, Emilio? Bueno, planteas un reto bien interesante porque en efecto hay
hay dos temas ahí que tocas que me resultan apasionantes. El primero es la falsa percepción de anonimato que muchos usuarios comunes consideran que tienen ante delitos o ante situaciones o actitudes en lo digital que realizan por el solo hecho de pensar que sufren o que gozan de este anonimato. Me refiero al bullying, al acoso, a la denostación, todo este tipo de actitudes en muchas ocasiones suceden bajo el amparo, y por eso digo de la falsa percepción de anonimato, porque hoy entendemos mucho mejor que incluso las mismas plataformas digitales, en un momento dado, en colaboración con autoridades, bajo solicitud de las autoridades, pueden entregar los datos de conexión de un usuario en particular cuando se determina que legalmente esto procedería. Y llamar a nuestra audiencia de entrada, señor, a no creer en esta percepción de que hay absoluto anonimato en todo lo que hacemos en Internet, porque no es así, y evidentemente esto puede poner en un momento dado en riesgo no solamente a quienes cometen un delito, y qué bueno Claro. que así suceda porque sean atrapables, pero también podemos poner en riesgo a nuestros seres queridos y a nuestros cercanos. Y un reto muy importante que hoy tenemos es generar conciencia en términos del valor que tiene nuestra información. Escucho constantemente, Alberto, a gente que opinamos cuando escuchamos que se robaron los datos de alguien, que lo estaban espiando digitalmente, y que caemos rápidamente en el decir, bueno, yo no soy millonario, ni soy político, ni soy muy importante, y no veo que pudiera estar en riesgo. A mí que me esculquen, yo no tengo nada que esconder. Y hoy en realidad estamos aprendiendo que el solo hecho de contar con una cuenta de correo, con una cuenta en una plataforma social, con una cuenta de banco y con datos de salud, esto significa para quienes se dedican a la comercialización no legal de toda esta información y al abuso de esta información, pues representa evidentemente una mina de oro, y hacemos a veces el error, señor, en una analogía que me gusta compartir, en la calle no vamos caminando y si alguien nos detiene y nos dijera, oiga, ¿me presta su credencial de lector? ¿Me deja apuntar rápidamente sus datos? Uno no se la entrega a esta persona que no conoce y mientras se pone a revisar su Instagram. Nos preocuparía muchísimo que alguien nos detuviera para pedirnos eso. Sin embargo, sí lo hacemos mucho en lo digital. Entonces, crear esta conciencia, es decir, no regalemos datos ni los demos de manera ligera, porque hoy representan una amenaza misma para la integridad y la seguridad de nuestros sistemas, nuestras cuentas, nuestras plataformas. Sí. Nos queda poquito tiempo. David, otro de los asuntos que le puede preocupar a la gente es el robo de datos. Uno registra de buena fe en alguna actividad, se roban los datos y le hacen mal uso de ellos. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Cómo vamos en eso? Bueno, afortunadamente México cuenta con una legislación muy sólida con respecto a la protección de datos personales. Existe una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y una respectiva para sujetos obligados que tiene que ver con el sector público. Entonces, primero, existe una ley. Segundo, generalmente cada vez que entregamos los datos hay que revisar cómo está el convenio, cómo está el aviso de privacidad. Nos deben de explicar para qué deben de estar utilizando los datos. Coincido también con Emilio, o sea, no regales los datos. Si tú te das cuenta que hay datos que no son relevantes para lo que tú vas a hacer, no lo des. Por ejemplo, hay personas que han descargado una aplicación de calculadora en un teléfono inteligente y resulta que la aplicación les pide acceso a todo el directorio de contactos. ¿Para qué necesitas eso si vas a hacer una suma y una resta? Entonces hay que ser muy conscientes de esa parte y ser muy conscientes de la protección de nuestros datos. Existe un marco jurídico que nos protege, pero también, y este es, creo yo, el tramo más difícil que todavía no hemos logrado transitar. La gente, el público en general, debe de saber, debe de tener habilidades y debe de tener una conciencia un poquito mayor acerca de lo que todo esto representa. Y como bien decía Emilio, hay personas que se dicen, yo no soy importante. Pues el problema es que todas esas personas pueden ser víctimas de un delito posterior a partir del uso de los datos que ellos mismos proporcionaron. Hay que tener mucho cuidado. Pero y sobre todo en aquellas, por ejemplo, en una red social mete uno los datos y después escucha uno una noticia de que se robaron 35 millones de cuentas. ¿Qué caray
pues finalmente todo es vulnerable. Emilio, un último mensaje. Un llamado particularmente en mi caso, señor, a aquellos padres y madres de familia que se han visto obligados a que sus hijos menores utilicen tecnologías que antes de la pandemia eran prácticamente el diablo en calzones. Me refiero justamente a aplicaciones de videoconferencia y aplicaciones de videojuegos que contienen chat para que se acerquen, y el que no seamos de la generación que ya trae el chip incorporado, como decimos ahora, esa no es una excusa para estar lejos de los menores que hoy son, me parece, uno de los grupos que están en más alto riesgo, y si le agregamos papás y mamás que nos mantengamos alejados porque no le entendemos bien a lo tecnológico, abrimos un hueco importante. Hay que estar cerca, recomendarles que no le tengan miedo, que se acercan y aprendemos juntos y desarrollamos habilidades juntos. Exactamente. Muchísimas gracias, Emilio Saldaña, analista de tecnologías para la información. Gracias siempre por estar con nosotros. David Taboada, presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad AC. Muchísimas gracias. Muy interesantes sus conceptos y nos quedamos con eso. Hay que estar muy listos en el uso de Internet. No creer que lo que vayamos a hacer hasta de broma no vaya a tener consecuencias. Mejor aprovechemos esa ventana de información, de conocimiento, de contacto para llevar la fiesta tranquila, porque de lo contrario podemos meternos en un problema grave. Gracias, David. Gracias, Emilio. Gracias, señor. Hasta pronto.